¿Alguna vez se cuestionaron su fe? ¿Realmente habrá alguien todopoderoso ahí afuera? Bueno, bienvenidos a Pienso Luego Como Chipa, la sección donde pensamos, nos cuestionamos todo y de paso comemos chipa. ¿Por qué no? Primero vamos a explicar el tema que nos compete, la fe. Hoy vamos a hablar épicamente de la fe y sobre todo, todo lo volía de ella. Hoy vamos a ver sobre todo mi experiencia personal sobre cómo perdí la fe y al final, spoiler alert, la recuperé épicamente. Pero bueno, vamos en orden. ¿Cuándo uno pierde la fe? Al menos según mi concepto y mi experiencia, ni siquiera se ha tomado el tiempo de googlear esto, pero bueno. Yo considero que uno pierde la fe cuando uno siente que por alguna extraña razón, como que todo se traba, como que por alguna extraña razón no se puede, no se está dando. Uno empieza a perder la fe cuando en la vida empieza a tener trabas que le impiden cumplir metas, llegar a plazos, a cumplir plazos, llegar a poder hacer eso que uno desea o que uno por tanto tiempo inclusive se tomó el tiempo de planificar. Si vamos para un lado más religioso, por así decirlo, yo considero que uno pierde la fe después de tanto rogar, tanto pedir, tanto cumplir con los rezos que uno siempre le dicen que haga y por alguna extraña razón como que no se da, uno siente que no lo están escuchando o que no lo están tomando en cuenta, ¿entendés? Al menos desde mi perspectiva, y no solo eso, sino que desde mi experiencia siempre me han dicho que tengo que ser más creyente, tener más fe, tener que rezar con ganas, ponerle onda al rezo, porque si no como que no funciona. Y la verdad, qué paja, boludo. O sea, uno encima que le pone onda para rezar, porque la verdad, para mí rezar es algo como... Al principio me daba demasiada pereza. Me daba demasiada paja. Principalmente por esta cuestión de que nunca sentía realmente que me escucharan. Al menos yo, toda mi vida, o al menos desde siempre que me dijeron de que si querés algo, pedíselo a Dios. Rezá, Malena, rezá. Dios te pido, rezá, Malena. Dios te pido llegar. ¡Decía y pedile a Dios! Bueno, cuestión. Yo cuando era más chiquita sí le ponía toda la onda, más que nada porque me sentía tipo re mal anímicamente. Bueno, no solo eso, sino que psicológicamente me sentía re mal, así que todo el tiempo rezaba, le pedía a Dios, al arcángel, Arcángel, San Miguel, a Jesucristo, a la Virgen, a todo el mundo le rezaba para que por favor me sacaran este malestar que sentía. La puta madre me puse re pelotuda. Le rezaba a todos los santos para que me sintiera mejor, para que me sacaran este peso, esta depresión, esta ansiedad de encima. Rezaba a dos manos para que todo en mi vida saliera bien. ¿Y cuál es el problema? Que nada pasaba. Yo me quería pegar un tiro, me sentía peor que antes. Ahora encima me sentía decepcionada porque sentía que hasta los mismísimos dioses me daban la espalda, boludo, de la puta madre. No solo me abandonó todo el mundo, sino que hasta me abandonó un ser omnipotente, omnipresente. La puta madre, yo para nada estoy cerca de ser la favorita de Dios. Así fue como poco a poco empecé a tener como un diálogo interno en donde empecé a cuestionarme épicamente si realmente eran reales o si realmente debía de tener fe. Porque claro, yo todo el tiempo estaba a modo, sí, hay que tener fe en que va a salir, va a estar bien, todo va a pasar, en algún momento me voy a sentir mejor, o sea, imposible que toda la vida me sienta tan del culo. Spoiler alert, sí es posible. Sí, al menos. ¿Para qué? Para la lunita de 11, 12 años que estaba pasando re para el ojete. Ahí no, creo que tenía 13, 14. Bueno, para la lunita chiquita. Yo estaba convencidísima de que, bueno, le iba a pasar para el ojete. Ahora le estaba pasando para el ojete y iba a seguir pasándola para el ojete. ¿Por qué? Porque justamente Dios me dio la espalda. Al final resulta que no era tan así. O sí, no lo sé, nunca lo sabremos, porque eso también es la incógnita que siempre se presenta con esto de las entidades omnipresentes, de los dioses y toda la bola que tipo es completamente inchequeable, ¿me entendés? Es como que
Inchequeable. Inchequeable. Rezás y es completamente inchequeable que Dios se tome el tiempo de escuchar tu plegaria y decir, ajá, sí, esta señorita necesita dinero, así que le vamos a mandar oportunidades de, no sé, laburo para que agarre la pala y para que se deje de joder. Listo. Ojalá la vida funcionara así, boludo, sería tan feliz. Pero bueno, volviendo a ser redundante, yo perdí épicamente la fe. Justamente por estas cuestiones de que yo me sentía re mal y rezaba con todas mis fuerzas arre que seguramente habré rezado 2 o 3 veces y me rendí épicamente porque claro, estaba en un estado depresivo tan potente, boludo, que no daba más, no podía ni con mi mera existencia, o sea, me costaba un huevo respirar. Así que claro, tipo, al no recibir respuestas inmediatas, yo dije, bueno, listo, chao. Bueno, me voy. Hasta acá llegó épicamente mi fe. Pero mientras mi fe en Dios y su Hijo, lastimosamente, en Cristo, moría épicamente, nunca perdí el gauchito. El gauchito Gil siempre, por alguna extraña razón, ha sido como un santo. Realmente no es... Bueno, sí y no. Es un santo, pero según el Vaticano no. Tipo, no lo oficializaron como un santo. Pero al menos acá en mi país... repotente el gauchito, repicante. Me sorprende mucho cómo llegué a perder la fe en Dios y en su hijo inclusive, pero no en el gauchito. Como que siempre sentí la presencia del gaucho ahí, siempre sentía que estaba ahí y siempre que pedía algo me escuchaba. De hecho que para Proyecto Final, considero que es re falopa, pero ya que estamos acá... No sé si habrán visto seguro el video de Travesía de una Universitaria 1, en donde hablo toda mi travesía para hacer el proyecto final y cómo valí cola épicamente y tuve que recurso al proyecto final, pues bueno. Como todo se empezó como medio a trabar, como que no encontrábamos empresa y toda la bola, yo agarro, encima tengo un pañuelito del gauchito con un clip que tiene la carita, la imagen del gauchito, boludo. Yo, la mero fan del gaucho, boludo. Agarro y empiezo a pedirle y empiezo a ofrecerle vino, porque claro, al gauchito se le ofrenda vino, más aún. Si le pides por algo, ¿entendés? Tipo, le haces un pedido, por ejemplo, en mi caso, yo le pedí que una empresa nos respondiera, y si se pudo, boludo, a los días nos respondió una empresa. Entonces, bueno, tuve que ir y darle épicamente su vinito en caja. Encima le di el vino más caro. Arre, bueno, igual. Ni tan caro, o sea, el vino en caja no es tan caro. Se ponía a hablar de vino, nada que ver. Pero bueno, volviendo épicamente a este tema de lo que es la fe, me sorprende demasiado cómo, no sé, perdí esta sensación ¿de qué? De acompañamiento, de presencia de Dios. Perdí como que esa fe en Cristo, en Dios, Cristo y su papá, Dios y su pibe. Pero en cambio el gauchito siempre estuvo ahí. Me sorprende demasiado eso. Tipo, para mí sigue siendo re falopa. Es una cuestión re falopa para mí. Porque literalmente sentí como la presencia de Dios me abandonaba. Pero el gauchito siempre estuvo ahí. Es re épico. Porque en mi familia también siempre creímos en el gauchito. Tipo, desde chiquita me he criado con esta, ¿cómo decirlo? Fe en él. Entonces, claro, es sorprendente como... siento en sí como que está ahí, ¿entendés? Como que sé que si necesito algo o algo, puedo recurrir a él, ¿entendés? Es esa mano que me ofreció el gauchito, por así decirlo, esa mano que me tendió él, es la que yo necesitaba en su momento que me tendiera Dios. Por eso es que yo estaba rezando a 2 manos, le ponía toda la onda y la voluntad del mundo. Le ponía toda la onda y voluntad del mundo para que Dios me diera una mano, me ayudara a que... no sé, se me facilitaron los trámites en su momento. Me ayudaron que sea a sentirme mejor, ¿entienden? Pero bueno, como eso no pasó, acá estamos. Me volví youtuber, chiques. Ahora siguiendo con otro de los puntos, acá menciono lo que es el resentimiento por la pérdida. Porque sí, quedé súper resentida después de que perdí esta fe, después de como que terminar dándome cuenta de que ahí afuera... o ahí en el cielo no había nada ni nadie que me pudiera ayudar, no había nada ni nadie para mí, no había nada. Entonces, claro, me quedé re resentida porque la puta madre toda la vida me vendieron el cuentito este de mierda de que rézala a Dios y todo va a ir bien, cree en él. Pero bueno, volviendo a este tema del resentimiento, quedé tan resentida por esto que
literalmente me negaba todo lo que fuera de la iglesia, todo lo que fuera de Dios, todo. Llegó a un punto de resentimiento donde directamente apliqué la de Judas y negué 3 veces a Cristo en mi vida. No conozco a este señor. Arre. Pero sí, llegó un punto de rechazo que yo considero que es medio muy brutal. ¿Viste cuando uno...? Bueno, no sé. Yo lo considero una etapa que tuvimos muchos, que fue la del anticristianismo, la del ateísmo. Sí, no, considero el hecho de que sí, mucha gente terminó descubriendo que tipo, capaz, la religión católica apostólica romana no es como para toda la gente, ¿vieron? Y capaz otra gente descubrió otras líneas de creencia, otras líneas de fe y toda la cuestión. Pero al menos gracias a esta pérdida en sí de fe y este resentimiento que se me generó por esto, literalmente me volví como el sujeto más ateo que pudo haber existido en este mundo. Pero ni tan ateo, la verdad yo me consideraba más agnóstica. Es como que sé que hay algo ahí. Al final era el gauchito, porque yo sentía que había como re falopa decir sentía. Según las vibras que siente mi culo, esto... Ay, ¿quién me está llamando? Bueno, dejando de lado esa cuestión, según las vibras que sentía mi culo, yo sentía que había algo más allá. Entonces, claro, por eso es como que capaz no sea Dios, pero como que siento la presencia de alguien más por ahí afuera. Arre. ¿Qué onda con esa falopía? Solo me faltaba sacar los cristales y empezar a leer las cartas. Arre. Bueno, todo respeto para la gente que tira la carta y cree en los cristales. Todo respeto. Pero bueno, como todo en esta vida, uno a veces tiene que madurar, uno a veces, con el paso del tiempo, se cuestiona las cosas, se pone a pensar un poquito mejor, o empieza a tener un poquito de retrospectiva y empieza a ver qué onda, qué pendejadas andaba haciendo uno de chiquito. Y así es como llego épicamente al punto de mi épica recuperación de la fe y la paz. Algo muy importante. A ver, a mí me sorprende demasiado lo creyente, la fe, cómo volvió a mi cuerpo en Proyecto Final, boludo. O sea, la pasé re mal, recursé épicamente y acá estoy, épicamente aprobada. Espero que esto no sea una mufa tremenda porque me pego un tiro. Pero bueno, yo me aprobaron el proyecto. No tienen cómo sacarme el título ahora de las manos, o sea... Yo voy a ir y voy a arrancar caras por ese título. Arre. Pero bueno, cuestión, recuperé épicamente mi fe. Bueno... Ni tan así. Elijo creer, la verdad. Porque, ¿cuál es el tema? Claro, cuando empecé con Proyecto, como que las cosas se fueron un poquito a la mierda. Como pudieron ver en mi épica catarsis, en donde, claro, fue un quilombo conseguir compañerito para el proyecto. Al final sí conseguí una compañera. ¡Qué bendición! Pero claro, en su momento mi mamá me decía que me pusiera a rezar, que le pidiera a Dios que todo saliera bien y toda la bola. ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que lo hice. Dejé mi orgullo de lado y me tomé el tiempo de rezar, de empezar a rezar, de empezar a pedirle a Diosito que me ayude porque yo ya no sabía a quién recurrir. Yo no quería ofrecerle más vinos al gaucho porque seguramente el gauchito se iba a hartar de mí y no quería que se hartara de mí. Ni tampoco quería quemarlo mucho. El gauchito estaba a modo, te voy a dejar descansar a vos. Te voy a dejar descansar a vos y ahora voy a empezar a rezarla al de arriba. ¿Y saben qué es lo más falopa de todo esto encima? Que genuinamente como que todo empezó a salir bien. Como que desde que empecé a pedirle que todo salga bien con Proyecto, que no hayan trabas, que los profes nos lo aprobaran, cueste lo que cueste. Todo tuvo un flujo re lindo. Tipo, todo salió re bien. Sí hubieron un par de trabas en el camino que me hacían literalmente estar a un pedo de arrodillarme y empezar a llorarle a Dios para que todo salga bien. Pero dejando de lado esa cuestión de que, bueno, yo, por mi parte, elijo creer que al menos mis plegarias funcionaron. Por primera vez en mi vida voy a decir esto de que creo que mis plegarias fueron escuchadas y no tuve que aplicar a Alexander Hamilton de, bueno, agarrar mis preguntas y yo ponerme a escribir mis propias respuestas. Así que, por suerte, mis plegarias fueron escuchadas y todo salió bien. Pero no quiero irme mucho por ese lado de que, wow, todo salió bien, Dios existe. Es re inchequeable igual. Pero lo que quiero realmente ir es a cómo pude recuperar mi fe. O sea, no solo en esta cuestión de volver a creer en Dios, en Cristo, de que están ahí. Esta vez sí me dieron la mano. Pero... no solo fue recuperar esa fe en Dios y en Cristo, sino que esa fe en mí misma, hermano.
No sabía que había perdido la fe en mí. Qué bueno igual, también, sí, debo aceptarlo, sí la perdí. Pero como que ponerme a rezar, ver que esto empezó como que a salir bien, todo empezó a fluir re piola. Me hizo recuperar la fe no solo en estas deidades, sino que en mí misma, me motivó, por así decirlo, esto de rezar y encima que todo saliera bien. Me motivó a seguir adelante, a darlo todo, a seguir con eso. Y al siguiente punto que quiero ir es la paz. Por alguna extraña razón que desconozco, no sé si es porque me ayudaba a hacer como una mini catarsis o realizar estas plegarias en sí, ponerme a rezar, aumentaba mi fe, que hacía que también aumentara mi paz. Me sentí con más paz, sentía que era más feliz, como que me relajaba demasiado y me hacía sentir bien, cosa que se me hace re falopa, porque en ese momento entendí por qué, elijo creer que es por esta cuestión que siempre te mandan a rezar y siempre te dicen que reces, porque llega un punto donde uno termina no solo desarrollando esta fe hacia estas deidades, o sea, cual sea la deidad en la que creas, el rezarle a esta deidad no solo te genera o te aumenta esta fe en la misma, sino que a corto o largo plazo termina siendo que aumente la fe en vos mismo y termina siendo como un curso de automotivación o algo por el estilo. ¿Vieron esos cursos que te venden los chantas para automotivarte? Pues bueno, termina siendo a la larga como un pseudo cursito de automotivación esto de rezar, porque uno empieza a sentirse fe en sí mismo, empieza a sentirse mejor, al menos por mi parte, por mi experiencia personal. Empecé a desarrollar más fe en mí, empecé a sentirme con más paz, más tranquila, me ayuda demasiado como a relajarme también. Es genial, como que me ayudó a bajar un par de cambios. Fue súper cool. Ahora los invito cordialmente a mi culto. ¡Arre! De la nada se sacaba un culto. Bueno, vamos a cerrar épicamente la idea antes de ir al espacio publicitario. Vamos a cerrar épicamente la idea con esta cuestión de que, no sé si está en un momento de crisis con respecto a creencias, una crisis religiosa o alguna huevada por el estilo. No sé si capaz esto es lo que necesiten o quieran escuchar, pero al menos en base a mi experiencia personal, porque yo me ayudó demasiado a rezar. Me ayudó demasiado. Me ayudó mucho en lo que no solo fue la recuperación de la fe en Dios y su Hijo, sino que la recuperación de fe en mí misma. Recuperé mi fe en mí y conseguí paz. No sé cómo, no sé qué mierda pasó ahí. Seguro sí, esto de andar pidiendo, por así decirlo, a una deidad, andar pidiéndole a una deidad que me cumpla deseos o que me dé una manito en unas cositas, como que eso me da como algo de tranquilidad. Sino que también creo que también es esta cuestión de uno ponerse a pensar en qué es lo que necesita, ¿no? No es qué es lo que voy a necesitar a largo plazo, corte una casa, un auto o capaz un trabajo. Al menos para mí por el momento, tipo a largo plazo un trabajo. Bueno, ni tan largo plazo, o sea, yo andaría necesitando laburo para mañana. Pero, volviendo a la cuestión, cuando uno se pone a pensar en qué es lo que necesita ahora ya, qué es lo que está pasando ahora en mi entorno, qué es lo que necesito ahora, cuál es el problema que tengo, como que creo que esa paz viene justamente de esa como que, no sé si es introspección o algo así, en donde uno se pone a pensar qué onda, qué es lo que necesita ahora, ya, qué es lo que necesito ahora, qué problema tengo ahora, necesito una solución, ¿me entendés? Creo que eso en parte es algo que ayuda a que uno desarrolle paz porque uno termina como que poniendo los pies en la tierra con respecto a que, bueno, nuestras prioridades de ahora son estas. Y luego tenemos estas otras prioridades que, bueno, son a futuro, pero por el momento tenemos estas. Ahora tenemos esto, ahora ya necesitamos esto. Y creo que el estar consciente de qué es lo que necesitas ahora y pedírselo a alguien, a veces como que te ayuda un poquito a pensar las cosas y darte cuenta de que, che, mira, puede ser que esto pueda solucionarse así o asá. O a veces me pasaba a mí de que yo un día le pedía las cosas a Dios y como que al día siguiente como que me ponía a pensar un poquito en mi pedido y como que un poquito, no sé si sola o como que no sé, capaz era un mensaje telepático divino, como que se me empezaba a ocurrir posibles respuestas, posibles soluciones
Como que mi cerebro, por alguna extraña razón, como que al ubicar el problema, y no es corte, por ejemplo, bueno, tengo X problema, sino que detallar el problema, desglosar el problema, como que creo que ayuda en sí a tu cerebro a poder ubicar cuál es el problema y sobre todo las cosas, cómo resolverlo. Porque capaz siendo todo un menjunje, un merequetengue, tu cerebro se quema, se pierde y no entiende cómo chota solucionar la cuestión. Pero capaz después de desglosarlo un poco, andar pidiendo por cosas específicas, porque claro, Dios no es como mucho una cuestión que puedes agarrar y decirle quiero esto y punto, ¿entendés? Tipo, tenés que ser demasiado específico y encima no pedir, por así decirlo, cosas materiales, sino que pedirle cosas que herramientas, ahí está, pedirle herramientas, rogarle prácticamente por herramientas que te puedan ayudar. Por eso es que también después de que empecé a rezar, como que, no sé, mamá dice que mi mente se abrió, por eso es que ahora tipo como que estaba más pilla, ahora sí entendía más las cosas, ahora no estaba tan perdida. Igual también los profes recién ahora recién ahora le pusieron voluntad a explicar el proyecto, así que claro, por eso entendía todo. Pero claro, uno cuando se pone a pensar en qué pingo le va a pedir a Dios, claro, termina desglosando el problema y termina pidiéndole específicamente herramientas o que de una forma divina le muestre las soluciones o le dé señales para posibles caminos que puedan llegar a ser una solución, ya sea a corto o largo plazo, de ese problema. Entonces, claro, es así como uno capaz termina sintiéndose más relajado, termina teniendo como un poquito más de paz porque ahora sabe cuál es el problema, se tomó el tiempo de desglosarlo, de pensar en él y ahora sí puede pensar uno de forma más clara sobre cómo solucionar ese problema. Termina siendo re falopa todo esto cuando te das cuenta. Pero bueno, en conclusión, acá siempre estamos para hablar de falopas. Y para eso justamente está esta sección, Pienso Luego Como Chipa. La sección más falopa, bueno, una sección falopa que realmente nació con una idea por otro tema que vamos a ver en el siguiente video de Pienso Luego Como Chipa. Pero bueno, X. Así que antes de épicamente finalizar el video, vamos con un espacio publicitario. Es momento para invitarte a suscribirte, darle like, compartir y comentar en el video. Me ayudas demasiado con esos aportes. Y si no sabes qué comentar, este viernes propongo que comenten, como dijo Maradona, arre. Pero bueno, fin del espacio publicitario. Ahora sí procedo épicamente a despedirme, así que gracias por pensar conmigo o por intentarlo. Yo hice lo que pude, gente. Así que bueno, chau chau, lindis. Muac. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos.